es las artes, porque no son prescindibles, aunque sean inútiles. No son prescindibles. El ser humano es materia y espíritu, y esa parte de las artes nutre el espíritu como el pan nutre la materia. Lo que ellos veían en una pintura y en la capacidad de conectarla con el texto y con una música era realmente sorprendente. Y yo puedo descubrir algo que yo no sabía, porque mi historia no tenía esa narración. Y al incorporarla yo me enriquezco. Entonces me he dado cuenta que la sala expositiva también se convierte en un aula. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Ustedes saben que todos los jueves aquí está la doctora Ibe Guzmán, la educadora Ibe Guzmán, con sus invitados en la sección Interacción Académica. Y hoy tenemos una invitada de lujo, digo yo. Voy a dejar que la doctora la presente. Cuando conocí a esta, gracias Gustavo por permitirnos este espacio donde ventilamos la academia que tanto lo necesita. Cuando yo conocí a esta mujer, me la presentan, ella dijo, yo solo soy una cosa, maestra. Y con ese título único, a secas, la voy a presentar, la maestra María Amalia León de Jorge. Gracias por estar, María Amalia. Bienvenida, María Amalia, qué gusto que esté aquí. El gusto es mío y yo creo que el espacio de honor es este, porque hablar de la academia y de educación siempre es un espacio de rigor, de regocijo y de esperanza. Qué bueno. María Amalia, ¿de dónde viene esa vocación tuya por enseñar, por ser maestra? ¿Quién te inspiró? Tú has inspirado a muchas generaciones, de eso comentábamos fuera de cámara, pero ese gusanito de enseñar, ¿de dónde viene? Bueno, como tú bien dices, Ivette, el magisterio es una vocación, es un llamado al que tú respondes, tú asumes y tú habitas. Y lo haces, es atemporal, porque no tiene un espacio, ni una coordenada de espacio, ni una coordenada de tiempo, porque se es maestro siempre, es ese gozo por compartir lo aprendido y ese gozo por aprender. Yo creo que el maestro ante todo es maestro de sí mismo, ante ese deseo de superación, ante ese deseo de ser mejor persona, ¿no? Y ¿qué te digo? Cuando yo era pequeña me dice mi padre, mi mamá, que yo siempre fui muy curiosa, me gustaba aprender, me gustaba aprenderlo todo. Y a medida que fueron pasando los años, me di cuenta que solo había un gozo igual al de aprender, que era el de compartirlo. Porque al compartirlo, tú siempre aprendes del otro. Y el personal de casa de mis padres que llegaba, que no estaba alfabetizado, a mí me fascinaba alfabetizarlo. Y ver cómo le cambia la mirada a una persona. ¿De niñita usted hacía eso? Sí. Ay, qué bueno. Sí, me encantaba. El cambio de la mirada de una persona que puede ver de esos jeroglíficos sobre ese espacio blanco, de repente información, que tú y yo lo hablábamos muchísimo cuando veníamos a la Feria del Libro. Es como sacarle a una caja hermosa magia. Entonces, ver esa mirada cambiar era fascinante. Y después, de adolescente, yo estudié en el Instituto Veritas con las Teresianas y nos íbamos voluntariamente a lo que, bueno, todavía está ahí el ISFODOSU, el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña. Y a las 7 de la tarde, en aquel entonces, todo el personal que laboraba en las casas, eran jardineros, personal de servicio, iba voluntariamente también a alfabetizarse, y yo decidí que íbamos a hacer literatura. A tomar clase con la profesora. Ay, sí. Y hacíamos poesías, y aquello era como cuando el tiempo se para. Es decir, cuando tú estás en un momento en que tú estás en un éxtasis tan grande que, ay, se acabó la hora, qué pena. Eran adultos. Eran todos. adultos Y gente que no había tenido la oportunidad antes. No, apenas alfabetizados. Y la verdad que lo recuerdo eso como con pasión. En ese momento, no quiero delatar mi edad, pero soy añosa,
ese espacio ahí que es donde está el Isfodosu es como las afueras, era como irse a un sitio muy lejano y despoblado. Y habían varias casas y pocos edificios de pocos pisos, que era lo que había ahí. Y entonces, pues nada, lo recuerdo con mucho cariño, hasta donde la memoria se estira para yo recordar. Ese es un aspecto, el aspecto de profe, el de maestra. De maestra. Pero esta profe ya empieza a delatarse que era poesía. Lo que compartía. ¿Por qué la literatura? ¿Por qué esta área tan, digamos, rechazada por muchos y tan adorada por todo aquel que empieza a conocerlo un poquito? Bueno, ¿tú recuerdas cuando estábamos trabajando que yo compartí mucho contigo mi tesis doctoral? Paul Ricoeur decía que la identidad nuestra es narrativa. Y obviamente es así, hay una parte tuya que es invariable, pero hay otra parte que transcurre con el tiempo y al final tú tienes tu historia que tú has construido y los otros tienen sus historias. Y Harari dice que no hay nada que le dé más poder al ser humano, y él dice que es la razón por la cual ha podido ponerse por encima del reino animal, que las historias. Contarnos historias. Eso también lo dice en un ensayo sobre Onetti, Vargas Llosa, claro. Que cuando decía que cuando las tribus comenzaron, además de cazar o de recolectar, a reunirse en torno al fuego, a contar historias, ahí nació la diferencia entre el ser humano que operaba por instinto de aquel que podía crear y organizarse. A eso que está muy oportuno, dice que como tú, cuando las tribus se fueron haciendo más grandes, tenía dominio si no eran historias compartidas, que Exacto. creían por igual. Exacto. De ahí inclusive el poder de las religiones, el poder inclusive de decir que una papeleta de papel tiene un valor para todo el mundo, que le llamamos dinero. Las convenciones sociales. Exactamente, pero son historias creadas. Sí, sí. Entonces, imagínate que poder tomar historias donde la imaginación vuela y todo es posible, pero totalmente creíbles, porque sí. Son, mientras mejor es la literatura, es una historia imaginaria, pero que es totalmente verídica, en cierta manera. Eso es fascinante. De hecho, la distancia más corta, tú y yo a veces cuando teníamos un problema dando clase con un concepto abstracto, es un cuento. Sí, la distancia más corta entre el hombre y la verdad es un cuento. Entonces, poder hacer esas historias, a mí me parece fascinante. Tú entrar ahí es como entrar en un caleidoscopio donde tú sabes por dónde entraste, pero no sabes por dónde vas a salir. Qué bueno. Entonces, la literatura, en cualquiera de sus, digamos, expresiones, el verso, la prosa, es un vehículo excelente para la educación, podemos decir. Totalmente, es un vehículo extraordinario, y yo diría que si se expande las artes en general, porque de hecho estamos compuestos de materia y espíritu, y Ionesco decía que comprender lo inútil de lo útil, el dramaturgo, y lo útil, exacto, de lo inútil, que es las artes, porque no son prescindibles, aunque sean inútiles. No son prescindibles. El ser humano es materia y espíritu, y esa parte de las artes nutre el espíritu como el pan nutre la materia. Entonces necesitamos, no es prescindible, de hecho la pandemia lo demostró. Todos necesitábamos arte, necesitábamos leer, necesitábamos contemplar una buena película, necesitábamos ver teatro, oír una buena música. Es que solo hay que imaginar, profesoras, una sociedad que solo esté en la producción material. Sería horrible. Espantoso. Un infierno. Porque está negando parte de la naturaleza humana. Nosotros somos materia y espíritu. Entonces, creo que entrar en esa parte te da una plenitud, te da una realización que obviamente si va a la par con la parte material, extraordinario, pero muchas veces para algunos seres humanos con mayores sensibilidades, esto llena mucho más que inclusive la parte material. Con el permiso de ustedes, vamos a una primera pausa.
Continuamos con interacción académica con Ivette y con María Amalia hoy, con unos temas aquí fascinantes. Yo no le voy a hacer la pregunta como la planteaba. Vamos a hacerle la pregunta. ¿Qué lee María Amalia León? Bueno, yo leo mucho. Me Yo me gustaría tener tiempo para leer más. A veces la parte operativa merma el tiempo, pero me gusta mucho la filosofía, porque me da un marco para comprender todo lo demás, esa distancia que te da ese pensamiento filosófico es único. Obviamente, me encanta, me leí toda la obra de Harari últimamente. Irene Vallejo es que me derrite, porque una persona con sus pocos años, ella no es una persona de mucha edad, con aquel bagaje cultural, esa formación filológica, pero aparte de los clásicos, y habita tanto el conocimiento, no es solamente información la que ella maneja, porque cuando ella escribe, si vamos siguiendo el ritmo de su escritura, ella presenta el caso, después lo explica y más adelante viene el actualizar ese concepto y esos personajes y traerlo a la realidad, con ejemplos totalmente contemporáneos. Obviamente, para hacer eso, tú tienes que comprender, conocer y habitar ese conocimiento para podérselo entregar a nosotros, podérnoslo entregar con una actualidad que te permite entenderlo de una manera diferente. ¿Y de Harari qué le fascina? Hace prácticamente algo similar. Harari es muy pedagógico, igual que Irene. Por eso me parecen tan asequibles, que puedan tomar tanto conocimiento y no se queden solamente con maravillar al lector y dejarlo deslumbrados, porque obviamente manejan un conocimiento que es envidiable, sino que quieren de alguna manera que tú puedas lo hacen digerible para caminar sobre ese trillo y hacértelo, facilitártelo. A mí me parece que es un acto de humildad muy grande, porque no son solamente escritores e intelectuales, sino que son maestros. Pero hay una cosa, como que me dieron un saltito ustedes, ¿no? Usted me habló de esa vocación temprana de niña, alfabetizando adultos y toda esa cosa. Cuando le tocó a usted elegir una carrera universitaria, ¿qué eligió finalmente? Educación. Educación. ¿Dónde estudió usted? En la UNFU. En la UNFU. Y luego, me imagino que fue al exterior también, ¿verdad? Estudié en la UNFU con una especialización o una concentración en filosofía y letras. De ahí pasé a INTEC, hice mi posgrado en administración escolar. Y de ahí, haciendo una serie de otros estudios, diplomados, dinámicas de grupo, terminé mi doctorado con la Complutense de Madrid. Ah, ya. Y ahí fue donde realmente se hace en todo proceso de doctorado un programa de investigación. Y quise poner en práctica aquello que estábamos haciendo en la escuela durante muchos años, donde se veía el aprender tradicional de la literatura, que muchas veces se convierte en historia literaria, porque no se lee, sino que se hace un recuento. No se habla de un autor cuando nació, qué hizo. Y se pierde, lo mejor. Claro, el degustar la obra en sí, y el que cada quien la interprete desde su propia historia y su propia perspectiva. Entonces, cuando esa historia literaria se combinaba con la posibilidad de conectarla con otros lenguajes artísticos, como eran la música, como eran las artes visuales, a la hora que el alumno tenía que producir y crear historias, era como si la parte exponencial de su proceso de creatividad se amplificara, se amplificara. Y las conexiones neurológicas que se lograban entre un lenguaje y otro, bueno, al final ellos eran mejores que nosotros. Ya lo sabes. Sí, es decir, lo que ellos veían en una pintura y en la capacidad de conectarla con el texto y con una música,
era realmente sorprendente. Y no hay cosa más bella para un docente que el alumno le supere. Ese es lo más fehaciente de que usted ha hecho un buen trabajo, igual que los hijos, tienen que ser mejores que uno. Claro que sí, claro que sí. Sí, cómo no. Sí. A mí me gustaría que ampliaras un poquito sobre esos lenguajes. Tenemos la música, tenemos la pintura, tenemos la literatura. ¿Cómo tú te llega a la mente unir estos tres lenguajes para que dialoguen en uno solo? Observé mucho que cada persona tiene una fortaleza al aprender. Algunos son visuales, otros son kinestésicos. Tuvimos alumnos que hubo que enseñarle las figuras literarias bailando un hip hop de Cat de Luna. Ya lo sabes, de verdad. Sí, y realmente memorizaban las figuras literarias, pero era bailando. En los exámenes, ellos hacían así, comenzaban, figuras, son figuras, las metáforas, y así, sí, es verdad. Qué buena experiencia. Sí, otros auditivos, la música. Nosotros de por sí, como buenos dominicanos, somos muy propensos a las artes, tenemos muy desarrollada esa parte. Y la parte visual, donde te permite contemplar una pintura, una escultura, un videoclip, a veces una película bien escogida para que pudiera hacer resonancia con el texto. La música no debería tener letra, porque si no competía la narrativa de la canción con la narrativa del texto, debía ser instrumental para que resonara de otra manera y que los instrumentos hablaran diferente. Entonces, al darnos cuenta de que eso estaba pasando, si uno le creaba un contexto donde pudiesen convivir los distintos lenguajes, la posibilidad de comprender, asociar y conectar era mucho mayor, muy enriquecedora, porque a la hora de darte la autorización como autor para crear, tú incluías de manera casi instantánea toda esa parte sensorial a la que tú estabas expuesto. Los sentidos estaban como vivos, a flor de piel, y podían entonces interpretar no solamente por la parte cognitiva, sino por la parte intuitiva, la parte sensorial, que son formas de aprendizaje que también tenemos y no deben ser desechadas. Para nada. Sabes que me imaginaba la posibilidad de compartir estas experiencias con otros maestros, María Amalia. Yo no sé si tú has podido visualizar algún otro proyecto. ¿Cómo puede un maestro que esté en una escuela, en el más recóndito lugar de la República Dominicana, pueda llevar esta metodología, esta manera de enseñar que tú te inventaste? Bueno, que yo recreé, porque uno realmente inventado, no hay nada nuevo bajo el sol. Yo siempre se lo decía, ella se lo inventó, pero es verdad, fuiste tú que te lo inventaste. Bueno, yo leí mucho, aprendí mucho de otros pedagogos, de otros escritores, y obviamente tú vas adaptando y dándole un sello personal. Yo tengo una tarea pendiente, y tú la sabes, que es el libro que yo quiero hacer, un libro que no sea solamente para la parte académica. Ya ahí está la tesis doctoral. Que como tocan esa musiquita, es pena de muerte del director. Perfecto, Tenemos vamos a que ir respetar. a la pausa, Vamos y a cuando respetar. regresemos, continuamos. Continuamos con interacción académica. Profesora. En el segmento pasado, María Amalia nos dejó con una incógnita. Ella dijo que tenía una tarea pendiente. Entonces vamos a ver cuál es esa tarea pendiente que ella tiene. Sí, yo estoy trabajando en ese libro, ese instrumento, más que un libro, que pueda servir a cualquier maestro de cualquier materia, para que lo haga suyo y lo recree. Porque eso es lo más, volvemos a lo mismo, cuando los alumnos, cuando los hijos, cuando el que adquiere un instrumento, le da su forma y lo adapta a sí mismo, y eso es para mí la mayor de las ganancias. Entonces tengo ese libro pendiente, estoy trabajando en él.
no solamente para aulas, porque me he dado cuenta, trabajando en el Centro León, que la sala del museo se ha convertido en un espacio. Ahora tenemos las mañanas mías, que son la mañana con la metodología de integración artística mía. Y nos hemos percatado que la posibilidad de hacerlo al revés, contemplo la obra y qué poema, qué texto me recrea esa obra que contemplo, y a veces dentro del mismo espacio convergen bailarines y te dicen, me permite bailar lo que yo siento ante la obra, que es otro lenguaje artístico. Y definitivamente cuando eso sucede cada vez con mayor cantidad de personas que se interesan por esas mañanas mías, el ver la obra cambia totalmente, ya la obra no es la misma. La obra ya me pertenece porque yo la incorporo a mi historia. Y yo la incorporo a muchos elementos que cuando yo los comparto hacen que el otro que está escuchando o contando su historia diga, pero yo nunca había visto eso desde esa perspectiva, porque todos tenemos puntos de vista que son ciegos, puntos ciegos en nuestra comprensión. Y cuando el otro, de ahí la importancia de la alteridad, conocer al otro, porque con el otro es que yo me conozco a mí misma. Entonces, pero conocer al otro genuinamente, no como un decir diplomático, sino interesarme realmente, ¿por qué te habla a ti esa obra de esa manera? Y yo puedo descubrir algo que yo no sabía, porque mi historia no tenía esa narración. Y al incorporarla yo me enriquezco. Entonces me he dado cuenta que la sala expositiva también se convierte en un aula. Wow. Y esto me ha hecho una apertura nueva. Tengo que cortar en algún sitio porque si no, no voy a poder llevar el libro. El libro. Vamos pero mañana, mire, ya de aquí. Sí. Entonces, ojalá nosotros tener el privilegio de tenerte en esas mañanas, pero la verdad es que es tan amigable que resulta muy enriquecedor. Entonces, lo que realmente estoy deseosa de hacer es de un instrumento fácil, amigable. Ya la parte académica está cumplida, está dentro de lo que fue la tesis. Ahora esto tiene que rodar para que todo el mundo lo pueda agarrar y hacer lo suyo y hacerle las variaciones que crea necesarias. ¿Qué necesita un centro educativo para implementar la metodología de integración de las artes? ¿O qué necesita un maestro, una maestra, que dice, bueno, yo quiero, pero primero tiene que ir a una de las mañanas mías y vivir la experiencia? Yo quiero eso para mi escuela. Sí, tiene que quererlo, lo primero, y descubrir que es adictivo, porque tú acabas aprendiendo más. Cuando tú tienes un texto y tú comienzas a investigar, y tu compañero de trabajo resulta que su especialidad es arte, y tú te reúnes con él y dices, mira, yo tengo este texto, ayúdame a ver qué pieza artística, qué pintura, qué escultura. Ella comienza a interesarse, o él, en el tema del texto. Tú comienzas a interesarte y aprender de la parte visual, pero vámonos juntas donde está el profesor de música. Entonces se hace una especie de comunidad, donde todos vamos a dar una clase mucho más enriquecida y vamos a aprender. El maestro es el primero que aprende, porque comienza a ver que hay ecos de un mismo texto en las distintas manifestaciones y lenguajes artísticos. Y qué cosa más bella, que ahí no hay nada de egoísmo. Para nada. Todo el mundo se enriquece. Es una apropiación que enriquece. Claro que sí, y uno aprende a domesticar el ego, que a veces anda indómito por ahí. Sí. Importante. No, eso es muy profundo y muy importante. Claro, y cuando el alumno y el alumnado, tú te das cuenta que comienza a responderte y te trae a ti expresiones artísticas que tú desconocías, porque la música que a veces ellos oyen no es la que tú oyes, tú comienzas a aprender de otras formas y pueden entre todos investigar si tiene calidad, si no tiene calidad, si sirve, si no sirve, si se hace un compartir comunitario, donde el deseo es aprender. Pero esa idea que me ha quedado, usted me describía todo aquello de lo que ocurre allá en la sala, esa apropiación que hace la gente, qué bonito. Es hermoso. Qué bonito. Hay unos videos que después te voy a mandar. El éxito de un artista debe ser que lo que produzca, los demás lo sientan suyo y lo enriquezcan. Bueno, de hecho se ha trabajado ahora en el campamento de verano del Centro León, que ha sido emocionarte, son las emociones.
y ver los niños que usualmente iban a esa sala, pasaban como cuando uno va a una sala de un museo que realmente uno da la vuelta, se toma 2 o 3 fotos y ya, a habitarla, a degustar de ella, y se pasan un buen rato en el piso frente a una obra y comentan, ya cuando vuelven al museo y vuelven con sus padres, son ellos los que le explican la obra. Ya solo eso vale la pena. Sí, así es. Ay, qué malo que tenemos que ir. Bueno, hay yo que estoy hacer feliz de compartir varias con ustedes. segundas partes, tercera después. Yo te Muchísimas dije que te iba a gracias, vacilar. Ibe. Muchas gracias por traernos a Gracias. María Amalia, que es una persona que todo el mundo que tiene un poco de información de lo que ella ha hecho, la quiere mucho y le agradece en nombre de nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias, la agradecida soy yo. A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que siempre hay más en Acento TV y Acento Portal.